Jesús, esa llama que encendiste en mí. Vamos a Santiago, capítulo 5, versículos 19 al 20, hermanos. El día de hoy terminamos nuestra serie de Santiago, gracias a Dios. Han sido 15 enseñanzas con esta. 15 enseñanzas con esta. Creo que el Señor nos ha hablado ampliamente, nos ha tundido también, ¿verdad? Y también nos ha exhortado y nos ha animado el Señor a tener esperanza en Él, ¿verdad? Mucha enseñanza que el Señor nos ha dejado por medio de Santiago, el Espíritu Santo hablando por medio de Santiago. Vamos a leer la escritura, Santiago 5, 19 al 20, versión Reina Valera 60, dice: Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y a alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por el tiempo de alabanza, por el tiempo de ofrenda, Señor, el tiempo de ministración de tu Espíritu. Y ahora, Señor, también queremos ponernos en tus manos para que tu palabra, Señor, sea viva y eficaz en nosotros. Señor, necesitamos tanto tu Espíritu, tu palabra, Señor, que avive nuestro corazón, que nos redarguya, que nos aliente, Señor. Padre, es que no podemos ya sin ti, Señor. Háblanos, Señor. Hoy queremos oír tu voz. Yo quiero oír tu voz, Señor. Te pido que también a mí me hables, Padre, y que me uses, Señor, para bendecir a mis hermanos con la verdad de tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos directamente al punto. Vamos directamente al punto. El pasaje que acabamos de leer es, como saben, el último pasaje de Santiago. El último pasaje de Santiago. Y en este pasaje el tema parece evidente: hacer volver a mi hermano que se ha extraviado de la verdad. Hacer volver a mi hermano que se ha extraviado de la verdad. La pregunta es, ¿qué significa primeramente hacerlo volver? ¿Y qué significa que alguno de nuestros hermanos se extravíe de la verdad? ¿Qué significa que alguien se extravíe de la verdad? La verdad, hermanos, en primer lugar, es algo que se pone en práctica, algo que se pone en práctica. Cuando el Nuevo Testamento habla de la verdad, cuando la Biblia habla de la verdad, tal vez tú en tu mente, por la manera en que nosotros manejamos esta palabra, simplemente pensamos en la verdad como algo que es verdadero y punto. ¿Cierto? No sé, esta pared es verde, cierto, eso es verdad, etcétera. Mi esposa es Oyuki, eso es verdad. Son asentimientos, podemos estar de acuerdo en que eso es verdad. Pero en la Biblia, siempre cuando en la Biblia habla de la verdad, se refiere en un sentido de lo que crees, o sea, lo que tú crees, que tú afirmas que es verdad, pero también de lo que practicas. Santiago, hermanos, ya habló de algo que pasaban en su contexto particular. Personas que se desviaron de la verdad en cuanto a lo que creían y en cuanto a lo que practicaban. Entonces, hermanos, de nuevo, cuando Santiago dice que hay hermanos que se desvían de la verdad, es porque probablemente están creyendo cosas que no van conforme a la doctrina, que no van conforme a la palabra de Dios. Pero también es posible, y muy seguramente también habla de hermanos que se han desviado del camino práctico de la verdad. ¿Se entiende?
Son las dos cosas. Por una parte están creyendo cosas raras, pero por otra parte están empezando a hacer cosas que no van conforme a la verdad. Y Santiago nos dice y nos exhorta, hermanos, si alguno de nosotros se desvía de la verdad, de esta sana doctrina, de esta sana práctica, y alguno lo hace volver, cubrirá multitud de pecados. Entonces, hermanos, Santiago, de hecho, este es un excelente cierre para Santiago, porque realmente lo que Santiago ha estado haciendo a través de todo su escrito desde el capítulo 1, ¿saben qué es? Tratando de ayudar a los hermanos a volverse a los hermanos que se han desviado de la verdad. Ese es, a final de cuentas, el propósito de Santiago en esta carta, y a lo que Santiago nos está invitando el día de hoy es a que nosotros mismos también hagamos esta labor que Santiago ha hecho ya con nosotros. Hermanos, a través de toda esta serie, el pastor Santiago, el Espíritu Santo a través del pastor Santiago, nos ha estado exhortando y nos ha estado ayudando a decir, hey, no es por aquí, no es por acá, esto que estás haciendo está mal. Ahora, hermanos, es nuestro turno. Es nuestro turno. ¿Ok? Hermanos, Santiago habló de personas que se desviaron de la verdad en cuanto a lo que creían, en cuanto a lo que practicaban. Voy a hacer un rápido resumen, esperando no llevarme mucho tiempo en ese resumen, sobre cuáles cosas Santiago consideró como cosas en las que los hermanos estaban desviando de la verdad. Santiago 1:16, lo voy a mencionar solamente así. En Santiago 1:16 vemos personas que echaban la culpa de sus faltas a Dios y a otros. Y Santiago le dice, espérate, no, nadie diga cuando sea tentado, yo soy tentado por Dios. Ellos estaban engañándose a sí mismos, estaban desviando de la verdad. Aquellos, también otro punto es aquellos que confiaban en si tenían o no tenían riquezas. Se estaban desviando de la verdad, tomando como fortaleza firme el hecho de que si tenían o no tenían dinero. Y eso lo vemos en Santiago 9 al 11, perdón. También había aquellos entre los que se estaban desviando de la verdad, habían aquellos que consideraban que su enojo y sus palabras hirientes estaban justificadas. En Santiago 1:20, Santiago les dice, hermanos míos, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No te engañes, tu enojo no está justificado. Se estaban desviando de la verdad. También existían otros que escuchaban la palabra de Dios y decían amén, pero no la ponían por obra. Y Santiago nos habla de ello en Santiago 1:22. Vean todas estas cosas que Santiago estuvo aterrizando y ayudando a sus hermanos que se estaban desviando de la verdad. Personas que pensaban que podían simplemente escuchar la palabra de Dios, decir amén a todo, pero no ponerla en práctica y seguir siendo cristianos. También Santiago 1:26 nos habla de aquellos que se creían muy cristianos, pero no refrenaban su lengua. Y Santiago les dice, la religión del tal es vana. También estaban aquellos que discriminaban a sus hermanos porque si eran ricos o eran pobres. También existían aquellos que decían tener fe y se creían cristianos, pero no lo demostraban con obras de amor. Eso lo vemos en Santiago capítulo 2, versículo 20. También estaban aquellos que ocupaban su lengua para murmurar y hablar mal de los demás, dañándoles y creyéndose cristianos. Y sin embargo ocupaban su lengua para hablar mal de los demás. Eso lo vemos en Santiago capítulo 3, versículo 10. También encontramos en Santiago 3, 13 al 18, aquel que se cree sabio, pero no lo demuestra por medio de una actitud tranquila, pacífica, complaciente, lleno de misericordia, sino que vive de envidias y peleas.
y sin embargo se siente sabio. En Santiago 4:1, existían aquellos que pretendían también ser cristianos, pero vivían en guerras y pleitos, pero se justificaban a sí mismos sin entender que el problema es su propio pecado. Santiago 4:1 nos dice de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. Y Santiago dice, es de tus propias pasiones. Santiago 4 del 3 al 5 nos habla de aquellos que pretendiendo ser cristianos han amado más al mundo y sus placeres. Le han dado preferencia a las cosas de este mundo en lugar de confiar en Dios. Santiago 4:11 nos habla de aquellos nuevamente que hablan mal de sus hermanos colocándose como sus jueces. Santiago 4 del 13 al 16 nos habla de aquellos que no comprenden que su destino está completamente en manos de Dios y creen que van a poder hacer lo que ellos quieran. Así que hermanos, todos estos ejemplos y todo este tipo de cosas Santiago combatió. Hermanos con problemas de conducta, hermanos con problemas de carácter, hermanos iracundos, hermanos chismosos o chismosas, hermanos que hablaban mal de otros, hermanos que criticaban a otros, hermanos que murmuraban a otros, hermanos que se creían sabios, pero lejos de ser sabios eran envidiosos y peleoneros, hermanos que se creían cristianos, pero de nuevo no controlaban su lengua. Y todo este tipo de cosas, hermanos, Santiago combatió. Todos estos hermanos se estaban desviando de la verdad. Creían una cosa, creían ser cristianos, pero se estaban desviando de la verdad. Dice un comentarista, el pecado en la vida de un creyente, escucha esto, el pecado en la vida de un creyente es todavía peor que el pecado en la vida de un incrédulo. ¿Por qué? Porque el creyente tiene conocimiento, sabe lo que está haciendo. Todas estas prácticas y creencias nos son señales de que uno de nuestros hermanos se está desviando de la verdad. Todas estas prácticas de las que hablamos ahorita. Cuando vemos un hermano que está empezando a practicar este tipo de cosas, hermanos, sabemos que se está desviando de la verdad. O si nosotros mismos lo estamos haciendo, nosotros nos estamos desviando de la verdad. Ahora, esa desviación de la verdad es gradual, hermanos. Y yo quisiera poner un poco de énfasis en esto porque realmente es un tema muy peligroso. Es un tema muy peligroso. Tú o cualquier hermano, cualquiera de nuestros hermanos que tú conoces, que quizá amas, no empiezan diciendo, día 1, creo en Cristo, día 2, apostato completamente de la fe. No, eso no pasa así. Poco a poco se van desviando, cada vez más. Esa desviación de nuestros hermanos o de nuestra propia desviación es gradual. Nunca nos percibimos o difícilmente nos percibimos de esa desviación. Sin embargo, hermanos, así como es posible que alguno entre nosotros se desvíe de la verdad, y escucha esto porque cuando tú veas un hermano que ves que ya se desvió, ya está descarriado, ya no va a la iglesia, nunca des por perdido ese hermano. Nunca des por perdida esa alma. Y aún, hermanos, si tú el día de hoy sientes como que te estás desviando, como que ya quieres tirar la toalla, o si en algún momento en tu vida has sentido que ya hasta aquí llegué, yo ya no quiero más con el Señor, hermanos, siempre es posible volver, pero no hay garantías. No hay garantías. Así que en mi segundo punto, hermanos, realmente este va a ser un sermón, espero yo, relativamente corto.
En mi segundo punto vamos a hablar del rescate del hermano extraviado. Hermanos, como parte de la comunidad cristiana, es nuestro deber ir por el hermano que se ha extraviado. Escucha, es tu deber ir por el hermano que se ha extraviado de la verdad. El propósito es, según dice Santiago, hacerlo volver. Lo que quiere decir eso es que se arrepienta de su camino, que el hermano se arrepienta de su camino. Siempre el propósito por el cual nosotros vamos a luchar por nuestros hermanos que se han desviado es que nuestro hermano se arrepienta, que vuelva al camino, que regrese a donde el Señor lo ha puesto. Ese es el propósito, hermanos. Si no hacemos esto, si nosotros no hacemos esto por nuestros hermanos se endurecerán por el pecado, como vemos en Santiago 1, 22 al 24. Dice Hebreos 3, 12 al 13, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Nuestros hermanos que se llegan a desviar de la verdad, o si tú tienes algún proceso de desviarte de la verdad en tu práctica, en lo que crees, poco a poco el corazón de nuestros hermanos se va endureciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Hermanos, lamentablemente lo que vemos muchas veces es que en algunos de nuestros hermanos o hermanas que al principio se veían tan llenos de fuego, escuchaban la palabra de Dios y eran conmovidos por Dios, eran redarguidos por Dios. Cuando nuestros hermanos se empiezan a desviar de la verdad, con el paso del tiempo, esa misma palabra que antes perforaba sus corazones, más adelante ya no les hace daño, no les hace ni cosquillas, ya no los afecta, porque se endurecen. Eso es lo que pasa con el engaño del pecado. Si nosotros permitimos y nosotros dejamos que nuestros hermanos se desvíen sin hacer nada por ellos, nuestros hermanos se van a endurecer. Santiago dice que esa alma va camino a la muerte. Porque si alguien es hijo de Dios, hermanos, si alguien cree en el Señor y se entrega al Señor y se desvía de la verdad, ¿sabes qué va a pasar? Dios lo va a disciplinar. Y muchas veces esa disciplina, según aprendemos en 1 Corintios capítulo 5, esa disciplina va a acabar en muerte. Dios puede quitar la vida, Dios puede traer enfermedad, Dios puede traer dolor, Dios puede traer tribulación sobre hermanos que se están desviando de la verdad. Dios puede traer juicio sobre su familia, Dios puede incluso quitarle un hijo, hermanos. Fíjense que hace muchos años, Jared no había nacido, o creo que era un bebé, una cosa así. Jared era bebé y nosotros empezamos a asistir a una iglesia, tendríamos 19 años, algo así, y empezamos a escuchar la palabra de Dios. Y mi esposa se acuerda mucho de una hermana en aquella iglesia, en aquel entonces, que la invitaba constantemente y le exhortaba a tomar decisiones ya, o sea, toma decisiones por Cristo. Y pues mi esposa andaba, los dos realmente andábamos así como que, pero bueno, la hermana se dirigía a mi esposa y le decía, toma decisiones por Cristo, ¿o qué esperas? ¿Que Dios te quite un hijo? ¿Estás esperando que Dios te quite un hijo? Me cuenta mi esposa que nunca se le olvidó. Ni siquiera recuerda a la hermana, no sabe ni en dónde, ni cómo se llamaba, ni cómo era, pero eso que le dijo se le quedó clavado en el corazón. Hermanos, si nuestros hermanos se desvían de la verdad y no quieren obedecer al Señor, Dios puede incluso quitarles un hijo. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso?
Si tú mismo te estás desviando de la verdad y no estás queriendo obedecer la palabra del Señor, ¿sabes qué? Dios puede quitarte un hijo. Dios puede quitarte la vida. Dios puede traer juicio tremendo. Hermanos, por esa razón es que Santiago está diciendo, si alguno rescata a su hermano, lo hace volver, salvará un alma de la muerte. Por eso Santiago exhorta. Su último llamado para nosotros como iglesia es, hermanos míos, dense cuenta de que nuestros hermanos que se están desviando, ve lo que les puede pasar, ve por ellos. No seas indiferente a la condición de tus hermanos. ¿Conoces hermanos que se están desviando de la verdad? ¿Conoces tú hermanos que se están perdiendo en algún pecado? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho por ese hermano que se está perdiendo? ¿Estás esperando a que Dios venga con juicio? ¿Estás esperando que Dios traiga calamidad a su familia? ¿Qué has hecho tú, mi hermano? ¿Qué has hecho tú? El juicio de Dios, hermanos, para nosotros y para nuestros hermanos que se desvían de la verdad puede llegar a ser muy, muy severo. Dios, hermanos, de hecho, escucha bien esto que te voy a decir, es importante que tú lo tengas claro, voy a darte la base bíblica para lo que te voy a decir, pero si tú no adviertes a tus hermanos sobre su condición, si tú no dices a tu hermano, hermano, deja de hacer eso, hermano, mira, estás en peligro, hermano, eso que estás haciendo te está desviando de la verdad. Si tú no haces eso, Dios te lo va a demandar a ti. ¿Sabías? Porque a lo mejor tú puedas decir, bueno, cada quien su vida, yo aquí en mi vida espiritual, en mi comunión, o como muy sonado ahora, ¿no? Yo y mi relación personal con Dios. Y lo demás, bueno, cada quien, la salvación es personal. Incluso se oye mucho eso en las iglesias. La salvación es personal, hermano. No, hermanos. Si tú ves que tu hermano se está desviando de la verdad y no haces nada, no lo adviertes, Dios demandará su sangre de tus manos. Dice Ezequiel 3, 18 al 19, si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte. Fíjense lo que dice el Señor. Si yo les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú no les das la advertencia, ellos morirán por sus pecados y yo te haré responsable a ti de su muerte. ¿Se dan cuenta? Si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado porque me obedeciste. Está claro el mensaje de Dios. Si tú adviertes y ellos continúan, ellos persisten en querer en su camino que los está llevando a la destrucción, entonces tú estás libre de culpa. Pero Dios sí te pide a ti que si tú conoces a un hermano que se está desviando, tú vayas con él y le hables. Y le hables. Ahora, la pregunta que puede surgir en tu mente, hermano, ¿y cómo hago volver a mi hermano que se está extraviando de la verdad? ¿Cómo le hago? Yo veo a alguien, yo veo a mi hermano que está haciendo las cosas mal, está metido en chismes, está metido en soberbia, está metido en murmuración, está pecando. Y yo sé que Dios puede traerle juicio a mi hermano. ¿Cómo le hago para ayudarlo? ¿Cómo le hago para traerlo de vuelta? Bien, lo primero que debes saber, hermanos, lo primero a tomar en cuenta en este aspecto es que la labor, a final de cuentas, no es tuya, sino del Espíritu Santo. Y es muy importante que nosotros entendamos que esta es una labor del Espíritu Santo, porque muchas veces queremos hacer la labor del Espíritu Santo y estamos hostigando y hostigando y hostigando y hostigando.
De ninguna manera debes hacer eso. Haz tu parte, ora por tu hermano y deja que el Señor obre en su vida. La obra que se ocupa en tu hermano, en el corazón de tus hermanos que se desvían de la verdad, es sobrenatural. No la puede hacer un ser humano. El ser humano colabora con el Señor, pero en fin de cuentas es el Espíritu Santo que va a tocar el corazón de tu hermano y lo va a hacer volver al camino de la verdad. Así que es lo primero que debes entender. La labor es del Espíritu Santo. Lo segundo que debes entender es que lo que se busca es arrepentimiento verdadero. Lo que buscamos es que tu hermano se arrepienta de corazón de su camino. Un pesar verdadero por la rebeldía y el pecado. Lo que se busca, hermanos, es que el hermano abandone su mal camino, abandone su pecado y vuelva al camino de la verdad. Y aunque esta obra es sobrenatural, hermanos, y aunque esta obra es una obra a final de cuentas que hace el Señor, ¿verdad? Él nos usa y nos quiere usar como instrumentos. Él te quiere usar a ti como instrumento y te puede usar a ti como instrumento. Es una obra sobrenatural. Solamente Dios es el que puede llegar al corazón, pero Él puede usarte como conducto. Y Él quiere usarte como conducto para que tú restaures a un hermano. Así que, en fin de cuentas, esto significa que vas a acercarte a tu hermano para hacerlo volver. Para hacerlo volver, acercarte a Él. Hay algunas actitudes, hermanos, que no quise dejar de lado. Hay algunas actitudes que debes evitar. Cuando tú te acercas a tu hermano al que quieres restaurar, al que quieres ayudar a que regrese al camino de la verdad, hay algunas actitudes que no debes hacer. Debes evitarlas a toda costa. La primera de ellas es el fariseísmo. El llegar con tu hermano y tú creerte justo o justa y el juzgar a tu hermano. Debes evitar esas actitudes. El mismo Santiago ya habló sobre eso en Santiago 4:11, lo voy a leer en la versión NTV. Dice, amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Hermanos, es terriblemente dañino y además, ¿sabes algo? Sumamente hipócrita. Aquel hermano que con actitud altanera y con soberbia trata de corregir a su hermano. ¿Alguna vez, no sé si alguna vez a ustedes les haya tocado ver eso? Pero un hermano que supuestamente va a ir y quiere corregir a su hermano, pero llega con toda la altanería, con toda la prepotencia, como creyéndose justo él mismo. Dice, es que tú no deberías hacer eso. Esa es una actitud horrible, es hipocresía, es soberbia, no es una actitud que el Señor quiere. Y ¿sabes algo? Además vas a conseguir el efecto totalmente contrario. Porque tu hermano, viéndote llegar, va a percibir tu actitud. Va a decir, este se cree muy justo. Este se cree que no comete errores. De hecho, me gusta esta nota que puse aquí. De hecho, aplica lo mismo cuando tratas de corregir a tus hijos, esposa o esposo. Si tú intentas decirle algo a tus hijos, a tu esposa, a tus hermanos, a quien quieras, que quieras corregir una actitud de alguien, quieras decirle a alguien una actitud mala y llegas con prepotencia, poniéndote como muy bueno, muy buena, obtienes el efecto contrario. Muchas personas que creen estar corrigiendo no hacen más que mostrar su arrogancia y su falta de humildad. Se creen ellos mismos justos y así se lo hacen sentir a la otra persona. Tal actitud es algo horrible y quizá peor que el mismo pecado que se intenta corregir.
Y como dije, tal actitud va a ocasionar el efecto contrario. Pero entonces, bueno, ¿qué hago para restaurar a mi hermano que se ha desviado? Esas son las actitudes que yo debo evitar. No debe ser así, hermano. No hagas eso. Olvídate de la soberbia de estar juzgando a tus hermanos. ¿Qué hago entonces? Primero que nada, punto número 1, primero que nada debes orar por tu hermano que se ha extraviado e incluso ora por ti mismo para que el Señor te dé palabras de sabiduría para acercarte a tu hermano. Ya vimos que Santiago instruye que debemos orar por nuestros hermanos que se han extraviado. Así que, hermanos, si vamos a conseguir cualquier cosa con nuestros hermanos o con nuestros hijos que se han extraviado o con cualquier familiar que se ha extraviado, el primer paso es oración, oración, oración. Tienes que estar orando por ese hermano que se ha extraviado. Antes de hablar, antes de siquiera acercarte, antes de abrir la boca, tienes que pasar un tiempo en oración a Dios, rogando por tu hermano. Tienes que hacer esto porque si vas a lograr algo, si vas a conseguir algo, va a ser por la acción del Espíritu Santo. Y para ello necesitas pedirle al Espíritu Santo que actúe. Segundo punto, debes buscarle con actitud de mansedumbre. Gálatas 6:1 nos dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. ¿Ven la actitud correcta? Con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes mismos en la misma tentación. Así que busquemos a nuestros hermanos con ternura y con humildad, recordando que nosotros mismos también podemos caer en ese o en algún otro pecado. Siempre, hermano, recuerda que tú también eres débil y que por la gracia de Dios estás de pie. Nunca olvides eso. Nunca vayas con tu hermano diciendo, es que tú deberías, es que hermano, es que no. Primeramente, hermano, mira, he estado orando por ti, yo te he visto, te has enfriado, estás faltando a las reuniones, te estoy viendo que estás haciendo estas cosas, veo que estás más irritable, hermano, veo que estás cometiendo este error y no te lo digo como alguien que no tiene fallas, que no tiene errores. Yo también tengo luchas, hermano, pero yo deseo traerte esta palabra. Deja de hacer eso porque el Señor te puede juzgar. Pero siempre, hermano, siempre recordando, yo también, si Dios me suelta, yo me caigo al foso. ¿Se entiende? Gálatas 2:11 nos dice, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Como tercer punto, hermanos, debes buscarle la cara a tu hermano, debes buscar a tu hermano sin titubear. Llega con tu hermano, llega humilde, ora por él, pero llega con franqueza. Mira, hermano, lo que tú estás haciendo es un pecado, no le voy a llamar de otra cosa, de otra manera. No es que yo quiera ofenderte, pero necesito decirte lo que Dios dice sobre esto que estás haciendo. Lo que Dios dice que estás haciendo es un pecado y te puede traer juicio y condenación, puede traer problemas en tu familia, te puede venir cosas malas a ti. Y yo no quiero que eso te pase. Tienes que ser franco también. Así como Pablo fue franco con Pedro, lo encaró cara a cara, así tú debes encarar a tu hermano. El siguiente punto es que siempre debes buscar perdonarle. Lucas 17, 3, 4 dice, si un creyente peca, repréndelo. Y luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aun si la persona te agravía 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Siempre cuando te acerques a un hermano, si ese hermano en la primera señal de arrepentimiento que tenga, tú debes perdonarlo inmediatamente. No debes hacerle así como, bueno, vamos a esperar a ver qué tal. Debes perdonarlo. Debes perdonarlo. El siguiente punto es
debes buscar razonar con tu prójimo y usar la palabra de Dios como base de tu reprensión. Levítico 19:17 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Colosenses 3:16 nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y muchos otros pasajes que nos hablan de este tema. Entonces, ¿a qué se refiere este punto, hermanos? Cuando tú ves a tu hermano que está en un error, primeramente, razona con él. Asegúrate de que estás entendiendo bien lo que está pasando. Este sermón, hermanos, este sermón es más de instrucción, más para que tú sepas qué hacer en el momento que se te presente a la ocasión, si es que se te presenta la ocasión. Entonces, busca razonar con tu prójimo, habla con él, razona con él, pero siempre lleva todo lo que tú quieras hablar con él, tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios. Es importante que conozcamos bien la Biblia, por lo tanto, algunos hermanos reprenden en base a cosas no bíblicas, por ejemplo, hermanos que no conocen la Biblia y vienen y te llaman la atención por algo que, pues, de cosas de que ellos son sus tradiciones, o él así lo siente, o él así lo piensa, pero al final no tiene base bíblica. Eso es un error. Tú no puedes exhortar a tu hermano sobre una actitud suya que no tenga sustento bíblico. Tiene que tener sustento bíblico. Tiene que tener sustento bíblico. Fácilmente tu hermano podría decirte, pues es que lo que tú me estás diciendo no está en las Escrituras. Si tienes dudas, puedes preguntarle al pastor o a un hermano maduro. Posibles actitudes de aquel que es reprendido. Aquel a que se reprende, ya sea que tú reprendas o que a ti te vengan a exhortar también, porque es posible eso. Proverbios 29:1 dice, el que se pone terco cuando lo corrigen será destruido de improviso y sin remedio. Pues si tú te pones terco cuando te corrigen, también Dios te va a juzgar. Aquel a quien tú vas y exhortas puede negar su pecado o esconderse de aquellos que le representan un dolor de conciencia. Esto es muy común. Esto es muy común. Hermanos que saben que andan mal y saben que va a venir el hermano fulano de tal a decirle, hey hermano, andas mal, ¿qué te pasa? Mira, yo te quiero mucho, no quiero que te pase nada malo. Pero mira, tengo que decirte lo que Dios dice sobre esto. ¿Y sabes qué? Se le esconden. Ya no le contestan los mensajes, no le contestan las llamadas. O le dicen y se ponen tercos, se endurecen en su corazón. Esa es una actitud que nos podemos topar, pero también es una actitud que tú debes evitar si alguien viene a exhortarte. Dice también la palabra de Dios, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tenemos la actitud correcta y humilde, Dios nos perdona y nos limpia, hermanos. Dios nos perdona y nos limpia. Por último, hermanos, el fruto de hacer volver al hermano. Santiago nos dice que el que haga volver a un hermano
del desvío de su error, librará un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Así que hay frutos, hermanos, que nuestros hermanos pueden dar. El Espíritu Santo nos enseña que si hacemos volver al hermano, muchos pecados serán cubiertos, dice Santiago. Y eso significa, por una parte, que muchos de los pecados que nuestro hermano está cometiendo van a ser perdonados por Dios. Y significa, por otra parte, que muchos pecados no serán expuestos públicamente, avergonzando aún más al hermano y dañando a la iglesia y a la familia. Hermanos, si tú logras rescatar a un hermano, o si un hermano te rescata a ti, vas a liberar a tu hermano de horribles consecuencias en su vida. De horribles consecuencias en su vida. Igualmente con tus hijos, hermanos. Si tú ves que tu hermano está descuidando a su familia y ves que las consecuencias están viniendo a su vida, eso hará que tú mismo te sientas más sensible de lo que podría pasarte a ti si no eres cuidadoso también. Ok, hermanos. Creo que está claro. Solo quería como dar una señal a gran escala, un repaso rápido de qué significaba hacer volver al hermano. Yo quiero concluir con esto. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios no quiere que tu familia se pierda. No quiere que tus hijos se pierdan. No quiere que ninguno en la iglesia se pierda, hermanos. Dice su palabra también que Él no quiere, Dios no quiere la muerte del que se muere. Él desearía no tener que juzgar al pecador. Él no quiere eso para su vida. Si tú ves a un hermano que está cayendo, o escúchame bien, si tú mismo sientes que estás resbalando, escucha, Dios no quiere eso para tu vida. Dios no quiere que tú te pierdas eternamente. Dios no quiere traer juicio sobre ti. Esa no es esencialmente la voluntad de Dios para ti, ni para nadie. Y Él usará a sus hijos para que otros regresen al redil. Voy a terminar con este pasaje de Lucas 15, del 1 al 7. Dice la palabra de Dios: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hermano, hermana, ¿andas o te sientes extraviado o extraviada? ¿Te sientes lejos de Dios? Jesús te está buscando y Él no quiere que te pierdas. Él no quiere que nadie se pierda. ¿Conoces hermanos que caminaban bien y que hoy están alejados? Quizá Dios quiera usarte para traerlos de regreso.
¿Estás viendo que algún hermano o hermana se está desviando de la verdad? No dudes, no titubees, libra a tu hermano de la muerte. Quiero que mires en este canto el corazón del pastor, lo que él piensa. Lo que él piensa cuando una de sus ovejas, una sola, se desvía del camino. Cierra tus ojos un momento. El atardecer se fue cuando el sol se ocultó. De regreso va el pastor, sus ovejas va a guardar. Pero al llegar al redil, sus ovejas él contó, como una le faltó, la salió a buscar. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? La noche oscura está, mas a él no le importó. De regreso va el pastor, su oveja va a buscar. Jesús es el buen pastor, que la vida por su oveja da. Como tanto la amó, la salió a buscar. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? Mira el corazón del pastor. Por montes y valles buscó, hasta que al fin la halló. En sus brazos la tomó y volvió al redil. Qué hermoso es el pastor. Jesús hoy te busca a ti, quiere darte salvación. En la cruz murió por ti y hoy te dice así. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? Gracias, Señor, por tu hermoso corazón. Gracias, Señor, porque incluso cuando nosotros nos hemos descarriado, Señor, tú has ido tras de nosotros, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Úsanos también, Señor,
para traer otros hijos tuyos de vuelta al redil, Señor. Úsanos para tu obra, Señor. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? Tal vez tú eres esa oveja descarriada, hermano. ¿Dónde vas? ¿Dónde estás hoy? ¿Estás aburrida de Dios? ¿Estás aburrido de Dios? El pastor te está llamando hoy. O si tú vienes hoy sin Cristo, si no conoces al Señor todavía, el pastor te está llamando también. Ven a Él. Él es el buen pastor. Dio su vida por ti. Hermanos, pues con eso terminamos nuestro culto del día de hoy y nuestra serie de Santiago. Gracias a Dios, hermanos. Dios les bendiga. Estamos despedidos.